Bien, buenos días estudiantes. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión, esta nueva clase que tenemos el día de hoy referente a la comprensión lectora esta vez. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Primero, ¿qué debemos hacer para poder llegar a una comprensión lectora eficaz? Nos dice, para entender lo que se lee, tenemos que comprender primero de manera literal, que es el primer paso, la base fundamental, lo que el texto dice explícitamente. Luego, comprender de manera referencial, ¿no? Nuestras respuestas a las preguntas estarán referidas a algo que dice en el texto. La comprensión literal es lo que se encuentra, ya habíamos visto, pues, las partes importantes, ¿no?, del texto, pero que se encuentran digamos, en la lectura de forma escrita literalmente, explícitamente, y que la podemos encontrar de manera rápida y fácil, ¿no? Sin embargo, la comprensión referencial va a ser ya cuando tú adecuas algunas frases, algunas palabras al texto que estás leyendo. Luego, la comprensión inferencial, que es el tercer paso, ¿ya? Es donde el lector debe deducir lo preguntado desde los intersticios, no dice el texto. O sea, lo que tú vas a poder deducir de acuerdo a lo que tú has leído, vas a ir pues comprendiendo mejor, y ese tercer paso es el más, pues más, digamos que difícil para algunas personas que solamente se han adecuado a lo literal, ¿no? Buscan en el texto y ya está, lo que dices, tal cual, no. Aquí en la comprensión inferencial nosotros vamos a poder comprender de una manera más profunda también. Vamos a tener la capacidad de poder, pues, adecuar nuestro pensamiento a lo que nos dice el texto y poder también comprenderlo de manera más sólida, ¿no? Luego tenemos la comprensión intertextual y crítica, que ya es el último, digamos, escalafón, ¿no? Donde el lector tiene la capacidad de hacer juicios y emitir también hipótesis, es decir, posibilidades, probabilidades de lo que pueda suceder y que puede comprobarlas con el libro y la experiencia obviamente que tiene leyéndolo. Entonces, la comprensión intertextual y crítica es el último paso, donde el lector es capaz de poder emitir juicios críticos, es capaz de poder no solamente inferir, deducir, analizar, sino también es capaz de poder dar un juicio de valor. Eso es lo que nos quiere decir este último paso. Bien, seguimos entonces. Recordamos aquí un poquito la clase anterior, por favor, porque en los textos que vamos a leer próximamente nos van a solicitar esto. Los textos analizantes, recordemos que son aquellos que tienen la idea principal en la parte superior, en la parte inicial, y que luego se van desarrollando pues las ideas secundarias. Luego, los textos sintetizantes son aquellos que tienen las ideas secundarias en primer lugar y luego al final, en conclusión, la idea principal. Tenemos también los textos encuadrados, son aquellos que, como su mismo nombre lo dice, pues están, digamos que la idea principal al inicio, en la introducción, y luego las ideas secundarias como complementos. Finalmente tenemos pues en la conclusión la idea principal nuevamente se manifiesta. Y los textos sintetizantes y analizantes son aquellos textos donde el conjunto de ideas secundarias van a estar pues tanto al inicio como al final, y la idea principal se va a encontrar desarrollada pues digamos que al lado medio, ¿no? En la mitad del texto, y de ella van a partir pues el desarrollo del texto. ¿Ya? Una vez que lo encontremos la idea principal, vamos a darnos cuenta que las ideas secundarias son complementarias, son ejemplificaciones muchas veces, y que de alguna manera nos van a ayudar a poder comprender mejor digamos, la temática de lo que nos quiere decir el autor del texto. Bien, ahora sí vamos a ir pues a la parte práctica que nos están solicitando en su libro de lecturas que tenemos ahora en la institución. Nos dice texto 1. Vamos a leer atentamente ese texto. Bien. Dejando atrás a la tecnología y a las sociedades urbanas que la engendraron,
Millones de toneladas de sustancias nocivas se vierten en el agua que bebemos y el aire que respiramos. Detergentes, parasiticidas, desechos industriales, humo de tubos de escape, cenizas ligeras, gases de los incineradores, aguas residuales, lodos y radioactividad. Los problemas creados por las aguas contaminadas van desde el brote de enfermedades hasta la destrucción de la pesca litoral, la desaparición de los peces y de la vida silvestre. Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania Occidental han iniciado la confección de amplios programas para contrarrestar los peligros de la contaminación. Aún más grave que la contaminación de las aguas es el uso general que se hace de la atmósfera para verter en ella los productos de las combustiones. Londres, Nueva York, Chicago y Los Ángeles actualmente imponen reglas, pero a pesar de ello, la mayoría de los centros industriales aún toleran niveles tóxicos de gases que cercenan vidas y contribuyen a provocar resfriados, enfermedades del corazón y cáncer, así como perjudicar las propiedades de las ciudades y anular las tierras de labores. Bien, qué importante pues es este texto que nos brinda en esa oportunidad, desarrollando en nosotros pues una parte de la conciencia ambiental, ¿no? Cómo es que nosotros debemos de cuidar nuestro medio ambiente, dejar de lado pues estas sustancias que son nocivas para nosotros mismos también incluso. Entonces podemos ver aquí que la idea central del texto pues o el tema que trata ese texto es precisamente ello, ¿no? Esos problemas ambientales que surgen a partir de qué. ¿A partir de qué? Allí nos dice, ¿no? Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania Occidental han iniciado la confección de amplios programas para contrarrestar los peligros de la contaminación. Después de habernos dado pues una infinidad de ejemplos, ¿no? Digamos, de eficiencia por las cuales estamos pasando, de consecuencias graves que tiene el medio ambiente a partir del uso indebido, inescrupuloso de ciertas sustancias nocivas, nos dice que hay todavía esa problemática porque no se ha logrado confeccionar una normativa adecuada que pueda controlar esta contaminación que se está agravando con el pasar de los años. De igual manera nos pasa en la última parte, ¿no? Donde nos dice que estos países, perdón, estos lugares, esas ciudades, digámoslo así, actualmente imponen reglas, pero a pesar de ello, la mayoría de los centros industriales aún toleran niveles tóxicos de gas. O sea, hay una falta, ¿no? Una falta de digamos, de asimilar las normas, de poder cumplirlas sobre todo, y poder llevar así a cabo una adecuada, pues, una adecuada convivencia con la naturaleza. ¿Por qué no decirlo así? Un adecuado cuidado del medio natural en el cual nos estamos desenvolviendo actualmente. Bien, entonces el tema del texto podría ser entonces, vamos a tomar un screen de esto para poder complementar nuestro tema. Un momento, por favor. Bien, entonces aquí vamos a compartir, ya se ha compartido, bien. El tema del texto es, aquí, hemos visto que se repite, ¿no? Bueno, han iniciado la confección de amplios programas para contrarrestar los peligros de la contaminación. La contaminación es lo que es el tema central, ¿no? Los peligros de la contaminación. Pero, ¿en qué sentido se está llevando los peligros de la contaminación? No solamente de agua, nos dice, sino también de la atmósfera. ¿En qué sentido nos está, pues, dejando ver esa problemática? Una deficiencia, ¿no? ¿Una deficiencia en qué sentido? A ver. Vamos a controlar este aspectito aquí. Muy bien. La contaminación, ¿no? Aquí podríamos poner el título más adecuado. Sería los peligros de la contaminación.
Pero, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema que nos está tratando de comunicar? Prácticamente nos está dando a conocer que no hay pues esta, digamos, esta empatía de las personas que utilizan pues los medios, las sustancias, y que por lo tanto destruyen parte de la naturaleza sin, digamos, poner en manifiesto el uso o, digamos, que tener la capacidad de poder cumplir con las reglas que se les está imponiendo. Entonces el tema del texto es pues un ratito, disculpen, la falta de normativas que eviten la contaminación. La falta de normativas que eviten la contaminación de toda índole. No solamente de las aguas, sino también de la atmósfera, etc. Ahora, la idea principal del texto, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea principal de ese texto? Que nos falta todavía reglas que impongan, en este caso, que se lleven a cabo, que se confeccionen, para poder así evitar la contaminación, controlar la contaminación que estamos viendo actualmente, que nos está afectando actualmente. Entonces podríamos decir aquí que la idea principal sería, pues, ¿no? Que todo ello, todas estas agravantes que hemos visto, se van a llevar a cabo, ¿dónde? En el uso de las reglas o de las normas que propicien el cuidado ¿de qué? Del medio ambiente. Esa sería la idea principal. Es una idea que estamos nosotros infiriendo a partir de, digamos, este caso, de lo que nos está presentando el texto, ¿no? Nos está presentando que debemos nosotros de, acá nos dice, ¿no? Actualmente imponen reglas, pero a pesar de ello, la mayoría de los centros industriales aún toleran, ¿no? Aún toleran niveles tóxicos de gases que cercenan vidas y, bueno, contribuyen a este esparcimiento de enfermedades. Entonces, la idea principal, en este caso, no es tan literal, es más inferencial, si se dan cuenta. La idea principal sería, ¿no? La falta de una normativa. También puede haber una idea principal que sea inferencial. Sí, también. Es una idea criterial, porque tú tienes que sacar, de acuerdo a toda esa información, la parte más importante, el corazón del texto. La falta de una normativa que propicie el cuidado del medio ambiente y evite la contaminación. ¿Ya? También podemos haber dicho, pues, para que pueda propiciar el control de la contaminación. ¿Qué tipo de texto es? Aquí al final nos dice, pues, que faltan reglas porque perjudican en sí tanto a las ciudades, a las personas con enfermedades, que pueden suscitarse a partir de esta, pues, emisión de gases tóxicos, sustancias tóxicas. Entonces sería, pues, un texto de tipo sintetizante. Al final nos está diciendo qué es lo que falta realmente, ¿no? Lugares que impongan reglas y que sean, pues, esas reglas llevadas a cabo a carta cabal, que sean llevadas a cabo óptimamente, que no sean transgredidas como hasta el momento. Obviamente que el problema más grave que se tiene aquí es ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál sería entonces el problema más grave que se tiene? Según el texto, la gran cantidad de enfermedades que produce la contaminación, solamente eso, nos está diciendo las enfermedades, la radioactividad de los desechos, ¿ha hablado de la radioactividad? Sí, la falta de reglas para controlar la contaminación, yo creo que sí, ¿no? Hay una una deficiencia en el uso de las reglas, más aún del uso, del cumplimiento de las mismas. Aquí sería pues la idea correcta. Esa sería la idea respectiva.
La gran cantidad de gases de combustión que se vierten en la atmósfera, yo creo que no, ¿verdad? La desaparición de peces y de vida silvestres tampoco. No se habla pues en específico de esos dos temas únicamente. Se hablan pues de una manera más general. Por lo tanto, y aparte de ello, también se citan como si fueran ejemplos. En cambio, la falta de reglas para controlar la contaminación es un punto clave aquí en ese texto. Bien, pasamos entonces, ahora sí, pueden pues ustedes visualizarlo luego en el caso de su video. Tenemos este texto 2 que es muy bonito. Es una experiencia de una persona por la cual él pues trata de darnos a conocer mediante una especie de diario personal, ¿no? Porque tiene esta estructura. Él habla en primera persona, hoy estoy un poco pensativo, nos dice. Hay una fecha ahí, por lo tanto nos da pues nos ayuda a inferir también aquí, ¿no? Que es un tipo de diario personal de este joven. Y nos dice por qué yo digo que es un joven, porque dice pensativo, ¿no? Hoy estoy un poco pensativo. Vamos a leer entonces este texto que se subdivide, pues, miren, en tres partes, ¿no? 3 días. Así que hay que estar muy atentos. ¿Bien? A ver, vamos a ver si estamos compartiendo. Sí, estamos compartiendo entonces. Y nos vamos entonces a la primera parte. Un momento, por favor. Un momento. Bien. Entonces nos dice, hoy estoy un poco pensativo al recordar que antes de ayer, domingo, después de rendir el examen de admisión, más o menos a eso de las 2 de la tarde, cuando estuve caminando para tomar el ómnibus que me lleve a mi casa, pude darme cuenta de la gran cantidad de personas que habían postulado. Eran muchas las personas que salían de varios colegios que, como yo, salían con sus lápices y borradores. Unos caminaban muy confiados, pues han resuelto la gran mayoría de problemas. Otros, que tenían muchas dudas, compraban el solucionario que inexplicablemente ya los vendían los ambulantes. Otros ya empiezan a calcular si alcanzarán el puntaje mínimo para ingresar, y otros como yo salen francamente deprimidos, pues saben que no van a ingresar. O sea, él prácticamente ya está, pues, ¿no? En una situación en la cual él decía, no creo que pueda ingresar a la universidad, que es prácticamente lo que nos está, pues, brindando en ese momento. Esa noche no pude dormir. En realidad creo que tampoco almorcé. En esas horas supe cuáles eran las respuestas del examen de admisión. Eran las siguientes. Debí seguir los consejos de mi mamá cuando decía, estudia mucho, Juan. Debí haber faltado a esas divertidas fiestas que había en los últimos años de colegio y también en la academia preuniversitaria. No sé por qué no le creía a mi padre cuando decía que mi enamorada me iba a distraer. Ahora sé que debí haber seguido los consejos de los profesores cuando me encargaban que leyera y releyera determinados temas, o que debí haber puesto más empeño en los simulacros de examen de admisión, pues no salía tan bien. Pero eso ya no importa. Ese es el pasado, ya no sé qué hacer. ¿Qué les voy a decir a mis amigos del colegio? ¿Qué van a pensar de mí? Creo que les mentiré. Sí, eso haré. Diré que el examen estuvo extremadamente difícil, o mejor, les diré que llené mal la tarjeta de respuestas, pero jamás les diré que no estudié. Dentro de un rato iré a observar los resultados. Bien, hasta el momento, aquí en esta partecita pequeña que acabamos de leer del 13 de marzo, un domingo, este joven, pues Juan, que ya nos dice su nombre, ¿no? Se ha arrepentido prácticamente no de haber dado el examen, sino de haberlo rendido mal porque no siguió los consejos de sus maestros, de sus padres, quienes siempre le estaban pues aconsejando para que pudiese él generar un mejor resultado. Sin embargo, a veces como todos, ¿no? Sentimos que no es así, que los padres quieren lo peor de nosotros y tenemos esa idea pues obviamente equivocada, errónea. Y así pues sucede a veces, ¿no? A ver, vamos a seguir entonces. Ahora nos dice del día 15 de marzo.
Vale, pasamos a 2 días después. Antes de ayer, que se publicaron los resultados en las paredes del colegio donde di mi examen, yo no quería ir a ese lugar. Pensé, está muy lejos de mi casa, es mejor leer los resultados en el periódico. Pero no sé por qué, ya no me interesa saber si ingresé o no. De todas maneras, esa noche salí a comprar un periódico en el kiosco de la esquina, que por cierto, atiende hasta muy tarde. Al leer el periódico, tuve la esperanza de que sí existían los milagros, aunque nunca había creído en ellos. Pero quién sabe. Busco mi nombre y apellido entonces. Ya lo sospechaba. Y por fin me enteré que no ingresé. Cuando llegué a casa, mi madre, con solo mirarme, comprendió la noticia. Primero dice, debe haber un error. Luego, no puede ser si tú eres muy inteligente. Y finalmente agrega, para la próxima te preparas mejor. En mi barrio veo que mis amigos están muy alegres, con la cabeza rapada, señal de que han ingresado. A pesar de que se ven más feos de lo que son, se les nota muy contentos. Cuando me preguntan si ingresé, simplemente les digo muy despacito, no. Ojalá pudiera estar en su lugar, pero lo más extraño es que mi compañero, al que le dicen Torombolo, ingresó a la carrera de medicina. Él ingresa y yo no. Seguro que ha comprado las respuestas. De hecho, que ha arreglado el examen. Sus padres tienen mucho dinero, eso pudo ocurrir. Esto lo digo porque es la verdad, no es que yo sea envidioso, ¿no? O sea, prácticamente nos está dando a conocer una parte de él que no quiere, pues, admitir, no quiere, quiere justificarlo de alguna manera, ese, digamos, el no haber ingresado a la universidad. Pero lo que jamás admitiré es que yo no estudié. ¿Te das cuenta? Necio, terco, reacio al poder darse, digamos que, cuenta de que él fue el único responsable, ¿no? Llegaba tarde a las clases, prefería las fiestas al estudio, no debí seguir los consejos de mis amigotes, que son unos ociosos. Importante es que a pesar de todo, él se da cuenta, ¿no? Que no debió haber dado, pues, importancia a lo que decían sus amigos, disque amigos, ¿no? Como se dirían por ahí, porque no es así. Esos amigos, entre comillas, no son amigos los que no te aconsejan hacer algo bueno, algo favorable para tu futuro. Ahora nos dice el 3 de abril, mira, ya pasó casi, pues, mediados de algo de medio mes, ¿no? Unos días después estoy más tranquilo. Esto me va a servir de experiencia. Ahora pienso de manera distinta. Estoy absolutamente convencido de que para ingresar hay que prepararse conscientemente. El próximo examen al que postule no será igual al anterior. Me prepararé a fondo y dominaré todos los temas. Será mi mejor esfuerzo. Ya me siento más tranquila. Estoy estudiando con ahínco. Por eso, amigo lector, aprende esa experiencia y no pases lo mismo. Qué bueno, qué bien que nos brinde pues esta experiencia de vida y nos diga qué es lo que podemos hacer a partir de lo que a él le ha sucedido, ¿no? Esa experiencia tal vez amarga de no haber ingresado a la universidad y que sus amigos sí, pero que él de alguna manera se está poniendo pues a derecho y él ha dicho, pues no, yo voy a lograr ingresar. A partir de lo que he experimentado, de lo que he vivido, voy a hacerlo. ¿Bien? Entonces, esa es digamos que la enseñanza que nos está brindando Juan. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Ser perseverantes en nuestros objetivos. Bien, pasamos entonces ahora sí a la ronda de preguntas. Bien, vamos a tomar un screen para poder escribir aquí dentro de la pantalla. A ver. Bien, primera pregunta. El título del texto es A. Juan no estudia. B. La vida de Juan. C. La reflexión de Juan. D. Orientación vocacional. E. Juan el consejero. ¿Cuál crees que sería pues la respuesta correcta allí? Obviamente, estamos hablando de digamos que un diario de Juan donde él se pone en manifiesto y se critica a sí mismo, ¿no? Hace una crítica constructiva de lo que ha hecho en su vida, su experiencia de haber, bueno, postulado a la universidad y no haber logrado esto, y luego de ello haberse dado cuenta del por qué, de los motivos por los cuales él no pudo ingresar. Entonces podríamos decir que la reflexión de Juan sería, pues en este caso, la respuesta correcta. ¿Se puede decir del texto qué? ¿Qué se puede decir del texto? Aquí, a ver. Se puede decir, A, el autor está escribiendo su diario. B, Juan ahora está convencido de prepararse igual que el año pasado. C,
Juan no era un poltrón, o sea, un flojo. D, el autor solo le importa la belleza del texto. O E, el autor era una persona sumisa. ¿Qué se podría decir del texto? A ver, ¿se va a preparar igual que el año pasado? ¿Será? ¿Qué se puede decir del texto? Se puede decir del texto que el autor está escribiendo, obviamente, su diario. Muy bien. Está escribiendo su diario. Sabemos de eso. Es un diario de vida, diario de experiencia. Cuando salía del examen de admisión, Juan estaba, ¿cómo estaba Juan? Alegre, indiferente, molesto, tranquilo, muy triste. ¿Cómo estaba Juan cuando salió del examen de admisión? Vamos a ver aquí para poder recordarlo con ustedes, por si no se acuerdan de esa partecita, la inicial, ¿no? La parte inicial cuando nos dice, hoy estoy muy pensativo al recordar que antes de ayer, domingo, después de rendir el examen. Después de rendir el examen de admisión, más o menos eso de las 2 de la tarde, cuando estoy caminando para tomar el ómnibus que me lleva a casa, pude darme cuenta de la gran cantidad de personas que habían postulado, ¿ya? Y él salía, pues, todos salían con sus lápices borradores, todos caminaban confiados, y él dice, ¿no? Salen, como yo, salen francamente deprimidos, pues saben que no van a ingresar. Él estaba como deprimido, no estaba molesto, él estaba deprimido, estaba triste, triste porque no había logrado qué cosa, ingresar. Esa era la respuesta correcta. Estaba muy triste, estaba deprimido, porque él dice, ¿no? Estaba como ellos, estaba muy triste, muy deprimido, no como nosotros que estaban confiados, tranquilos, ¿no? Algunos pues también nerviosos, por eso estaban comprando sus exámenes de admisión que, como él dice, extrañamente ya estaban resueltos ya a la salida. Y así, cosas así. ¿Cuál es la moraleja del texto? A ver, ya habíamos mencionado eso también. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja ese texto tan bonito? Hay que aprovechar o hay que saber escuchar mejor los consejos que nos brindan para poder evitar percances o, percances, ¿no? Digámoslo así, percances o malas consecuencias también, ¿por qué no decirlo? Malas consecuencias, ¿no? O sea, en el caso de Juan, él pudo haber evitado esto, pudo haber evitado no ingresar a la universidad, pudo haber ingresado incluso él si hubiera hecho caso a sus padres, si hubiera escuchado a sus maestros que le aconsejaban. Entonces, esa es la moraleja del texto. Saber escuchar los consejos de las personas que te quieren, que te estiman, y no de los, digamos, entre comillas, como les había mencionado, amigos, que él incluso le dice amigotes, porque son ociosos, porque no hacen nada, pues no le importa su vida, la vida del compañero, pues, ¿no? Y lo único que quieren es ver, pues, de él un lado negativo, donde no ingrese, donde sea pesimista, igual que ellos, que no hayan logrado nada. Sin embargo, este chico, Juan, no quería eso para sí mismo, pues, ¿no? Él quería surgir, quería emprender, quería ser un profesional, pero por dejarse influenciar, entonces no lo hizo, no pudo en ese momento. Pero que al darse cuenta, al reflexionar, al ser pues una persona crítica, pues tomó la decisión de alejarse de esas personas y enrumbarse, volver nuevamente a postular y a, bueno, llegar pues a una vacante, ¿no? Entonces, en ese caso sería pues la respuesta. Bien, seguimos entonces, seguimos con los textos que están muy bonitos. Y acá tenemos otro texto, un ratito por favor, otro texto, donde nos hablan del, un momento, por favor, un momento. Bien, tenemos el texto 3. El test 3, entonces, nos dice la siguiente manera, ¿no? El primer volumen de la enciclopedia aparece en 1751. Su publicación se suspenderá en 1752, tras la publicación del segundo volumen. Y en 1759, cuando D'Alembert se retira del proyecto y se suprimen
permisos de publicación concedidos, a partir de esa fecha, publicados 7 volúmenes, Diderot prosigue solo la edición de 10 volúmenes de texto y 4 de índices hasta 1765, y posteriormente 4 volúmenes más de índices hasta 1772. Colaboraron en la obra Rousseau, Voltaire, Duclos, Holbach, Quesnay, Turgot, Toussaint, otros escritores y filósofos ilustrados, hasta un total de 160. ¿Hasta aquí de qué se está hablando? Del origen de la enciclopedia. Muy bien. La crítica y hostigamiento contra los prejuicios, la ignorancia y el error, el cuidado en definir y precisar bien los diversos conceptos, el espíritu de defensa de las libertades, el escepticismo derivado de la influencia de Bayle y el empirismo a Locke, concitan una pronta animadversión por parte de jansenistas, jesuitas y diversos centros de opinión y poder. Hasta aquí también de qué estamos hablando, de cuál es pues la parte importante de conocer nuevas palabras. Por eso la enciclopedia surge, para poder conocer más, tener un amplio conocimiento, bagaje de conocimientos en este caso, y evitar la ignorancia y el error. Seguimos. La enciclopedia ha sido considerada por la historia como el aparador de las ideas de la Ilustración francesa y una de las obras más libres del espíritu humano. Ahí ya recae la importancia. Es el aparador de las ideas de la Ilustración francesa. Recordemos que la Ilustración surge precisamente para poder conocer más, tener una amplia visión del aprendizaje, de los conocimientos, de nuevas palabras, etc. De nuevas teorías también. La enciclopedia se proponía hacer un inventario de lo conocido y para esto examinarlo todo, removerlo, todo sin excepción y sin miramientos, pisotear las viejas puerilidades, derribar los ídolos de la razón desaprobada y poner un signo glorioso a los valores modernos. No contendría nada superfluo, nada anticuado, todo en ella estaría en acción y vivo. Ni siquiera se contentaría con explicar y describir en este caso, ¿no? Esta era la segunda gran ambición de la obra, junto con la exposición metodológica y de los conocimientos. Bien, acá nos está dando a entender entonces durante todo el texto gira en torno a la enciclopedia, tanto desde los orígenes, su importancia, por qué había sido pues propuesto o confeccionado en este caso por esos grandes pensadores de la época. Bien. Entonces aquí vamos a completar. Un momento por favor para poner un screen, hacer un screen de ello, para poder resolver las preguntas. Bien, nos dice, el tema del texto es, ¿cuál es el tema del texto? Obviamente, la enciclopedia, excelente, la enciclopedia. De eso se está hablando durante todo el texto, ¿no? Es una temática recurrente. ¿Por qué se generó el odio contra la enciclopedia? ¿Por la envidia de Bayle y Locke? ¿Por ser un libro que estuvo en contra de la ilustración y la filosofía? ¿Se dice en contra o más bien a favor? Por ser un libro de crítica que combatía la ignorancia y defendía la libertad, porque contenía todos los conocimientos alcanzados hasta ese entonces, porque el libro hacía apología al racionalismo. Aquí en el texto nos dice y nos manifiesta que la enciclopedia generó odio porque combatía la ignorancia. ¿Se acuerdan en el segundo párrafo? Combatía la ignorancia y defendía la libertad de la persona, del espíritu de la persona. He allí la importancia de la enciclopedia, porque este libro ayudaba a conocer más, ampliaba la mente de esas personas que hasta el momento pues no tenían esa posibilidad de conocimientos. Bien, la locución viejas puerilidades significa borrar los pensamientos nuevos, que tenían que combatir el infantilismo, había que eliminar la longevidad, pensamientos anticuados sin valor. La verdad se encuentra en el pensamiento antiguo. Yo les podría decir que aquí esta locución de viejas puerilidades, que significa pensamientos anticuados que no tenían valor.
que debíamos dejar de lado esos pensamientos que eran pues antiquísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque debíamos de someternos a nuevas ideas, debíamos de ser aperturados, nuestra mente debía ser abierta a nuevos conocimientos. Eso es lo que nos quiere decir la enciclopedia en sí. Por lo tanto, habían palabras que tal vez ellos no conocían, ¿ya? Y al conocerlas, pues, fue un impacto, ¿no? Tal es el caso de la palabra anatomía. Cuando dicen los antiguos médicos disecar un animal, imagínate, y en ocasiones cadáveres humanos para sustentar sus tesis de anatomía, del griego ántoma, que significa corte. La anatomía tiene que ver con digamos que cercenar algunas partes del cuerpo para poder, o cortar algunas partes del cuerpo para poder examinar. Y en ese entonces fue todo un escándalo, pues, ¿no? Para las personas que estaban conociendo esas nuevas palabras que hoy, pues, son, digamos que parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? La anatomía es un curso que se imparte para los que están estudiando el aspecto de salud o medicina, por lo general. Entonces tenemos, pues, estas palabritas nuevas que nos han enseñado gracias a su libro, ¿no? Seguimos, entonces. Otro texto. Texto 4, para estar culminando también. Vamos a ir entonces al texto 4. Un momento, por favor. Recuerden que esta parte de la resolución tiene que estar también en su libro. Ya lo estoy volviendo a compartir para que ustedes lo puedan visualizar. Bien, ahora sí, va a quedar de todas maneras en el video, así que no hay ningún problema. Bien, texto 4. La filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento. El conocimiento a que aspira es aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias, y el que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. Pero no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento, ¿ya?, de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones. Si preguntamos a un hombre de ciencia qué conjunto de verdades concretas ha sido establecido por su ciencia, sus respuestas durarán tanto tiempo como estás dispuesto a escuchar, ¿no? Recordemos que el conocimiento al que nosotros aspiramos nos van a llevar a cabo mucho tiempo, mucho tiempo, muchas formas también de poder lograrlo. Sí, vamos a lograrlo, pero la filosofía, pues, es tan maravillosa en el aspecto de una ciencia que se preocupa por amar, imagínense, amar, no estudiar nada más, amar el conocimiento. Por eso es que proviene de dos términos: filo, que es amor; sofía o sofos, que es conocimiento, sabiduría. Es el amor a la sabiduría. Entonces la filosofía no es algo comercial, no es algo pues solamente de estudio, es también asimilar como propio el conocimiento. Querer conocer es algo que los filósofos han llevado a cabo desde sus pensamientos hasta sus comportamientos doctrinales, etc. Entonces, aquí nos dice parte importante, ¿no? El conocimiento a que aspira es aquella clase de conocimiento que nos da la unidad y el sistema del cuerpo de las ciencias, y el que resulta del examen crítico del fundamento de nuestras convicciones, prejuicios y creencias. Pero no se puede sostener que la filosofía haya obtenido un éxito realmente grande en su intento, de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones. Si preguntamos a un hombre de ciencia qué conjunto de verdades concretas ha sido establecido por su ciencia, sus respuestas durarán tanto tiempo como estás tú dispuesto a escuchar. Pero si hacemos la misma pregunta a un filósofo, y este es sincero, tendrá que confesar que su estudio no ha llegado a resultados positivos comparables a los de otras ciencias. ¿Verdad? Que es que esto se explica por el hecho de que desde el momento en que se hace posible el conocimiento preciso sobre una materia cualquiera, esa materia deja de ser denominada filosofía y se convierte en una ciencia separada. Así, por ejemplo, todo el estudio del espacio que pertenece hoy a la astronomía, antiguamente era incluido en la filosofía. ¿Qué quiere decir?
los filósofos tratan de buscar, digamos que un fundamento de algo que están estudiando. Pero cuando ya se descubre ese fundamento, ya se vuelve una ciencia. Ya no se vuelve algo que sea parte o una rama de la filosofía, para ser más exactos. Ya no. Ya no tiende a ser filosofía, sino ahora ya tiende a ser astronomía en el aspecto de eso. ¿Por qué? Les decía, antes los filósofos antiguos, tal es el caso de Sócrates, Aristóteles, Platón, en la filosofía griega antigua, decían, muchas veces reflexionaban, porque eso es la tarea del filósofo, reflexionar mucho, pensar, y se cuestionaban mucho sobre la existencia del universo. ¿Qué es el universo? Nadie había estudiado hasta el momento qué era el universo. Estoy hablando de años, pues, años 530 antes de Cristo, nadie había estudiado el universo. Sin embargo, ellos se cuestionaban mucho, pensaban mucho en qué es lo que iban a lograr si es que ellos podrían descifrar las maravillas que habían, pues, en las estrellas, en el sistema solar, que hasta el momento de ellos no tenían conocimiento total de eso, pero ellos se cuestionaban. Luego también se cuestionaban qué es el hombre. Cuando nace la pregunta de qué es el universo, cuando ya se soluciona, porque ya buscan pues los implementos, se vuelve astronomía. Cuando se pregunta sobre qué es el hombre, el filósofo se hace este cuestionamiento, ¿qué es el hombre? No me digan que es un ser humano, que se alimenta, que nace, crece, se produce y muere, no. Ellos no pensaban solamente en eso, a pesar de que también parte de su conocimiento. Tenían algo más profundo. ¿Qué es el hombre? ¿Es alma? ¿Es cuerpo o es ambos? Tenían pues esa noción. Cuando ya se logra esto, nace la psicología, nace la antropología, o sea, ya se nacen ciencias. ¿A partir de qué? De las reflexiones que se hacía pues el filósofo. Por eso nos dice, ¿no? Luego de que ya se descubre, ¿no?, un posible conocimiento preciso, ya específico, ya deja de ser filosofía y se vuelve un conocimiento preciso y por lo tanto una ciencia separada. ¿Bien? Eso es lo que nos quiere decir este texto tan bonito. Bien, a ver acá. Nos preguntan, ¿cuál es la aspiración del filósofo entonces? Vamos a responder esas preguntas, por favor. Vamos a tomarle un screen, un momento. Bien, ¿cuál es la aspiración del filósofo? A ver, acá. La aspiración del filósofo era desterrar los prejuicios religiosos y creencias sociales. A ver, si está bien, está compartido. Examinar críticamente el fundamento de la sociedad. Lograr un conocimiento integral de la realidad. Descubrir el conocimiento del universo infinito. ¿Solamente esto? La demostración crítica de la verdad universal. ¿Cuál será entonces aquí la respuesta correcta? ¿Cuál es la aspiración del filósofo? Si nos ha quedado pues en duda algo, podemos nuevamente reforzar con nuestro texto a la mano. Eso es importante. ¿Cuál es la aspiración del filósofo? Aquí está la idea, ¿no? La filosofía ha obtenido un éxito realmente grande en su intento de proporcionar una respuesta concreta a estas cuestiones. Bien, entonces, un momento, por favor. Vamos a hacer un análisis aquí. Bien, seguimos entonces, ¿no?, con lo que sería la aspiración del filósofo. A ver, ¿cuál es entonces la respuesta correcta? Examinar críticamente el fundamento de la sociedad, ¿no? O sea, todas las preguntas, todas las reflexiones, él tiene pues, no solamente que no puede lograr el conocimiento integral de la realidad, no lo va a lograr porque cuando digamos que lo trata de hacer, ya se vuelve una ciencia específica, ¿no? En este caso.
2. La filosofía no ha logrado su cometido ¿por qué? ¿Por qué no ha logrado su cometido hasta el momento de ser, pues, en sí una ciencia exacta? No puede, porque las ciencias exactas son específicas, lamentablemente, no tienden a la reflexión, sino solamente a la investigación, y son muy parametradas, son muy objetivas, ¿no? Acá nos dice, no cuenta con un método de investigación adecuado, sí, es verdad. La filosofía no ha logrado su cometido porque no cuenta con un método de investigación adecuado. No es una ciencia, por eso le decía, no hay un método de investigación aquí. No muestra incertidumbre respecto a sí, sí muestra incertidumbre acá. Siempre está cuestionando, se está preguntándose. Las materias que trata suelen convertirse en ciencia, sí, es verdad, eso también está bien. La esperanza de hallar una respuesta es remota, también. Se limita únicamente a desarrollar la ciencia, se limita únicamente a desarrollar la ciencia. Únicamente a desarrollar la ciencia, diríamos que no. Así que no vendría el caso, pero tampoco se adecua a eso, ¿no? No ha logrado su cometido porque, a ver, no cuenta con un método de investigación adecuado. Lo que pasa es que no es una ciencia para que tenga un método de investigación, entonces no sería la respuesta. ¿Bien? ¿Qué ha sucedido con los problemas que son susceptibles de una respuesta precisa? A ver, ¿qué ha sucedido con los problemas que son susceptibles de una respuesta precisa? ¿Qué ha sucedido con esos problemas? Han resuelto la incertidumbre filosófica del hombre, han experimentado el rechazo del saber filosófico, han adquirido mayor importancia en la filosofía, se han convertido en el valor de la filosofía natural, no se habla en ningún momento de la filosofía natural, ¿eh? Han pasado a formar parte de las disciplinas científicas. ¿Cuál será la respuesta entonces aquí? ¿Qué ha sucedido con los problemas que son susceptibles de una respuesta precisa? Obviamente, ¿no? Muy bien. Han resuelto la incertidumbre filosófica del hombre. Cuando se resuelven los problemas, obviamente con una respuesta precisa, se resuelve la incertidumbre que tiene el hombre filosóficamente, la reflexión. Las cuestiones que no aceptan una solución específica constituyen las cuestiones, o sea, las preguntas que no aceptan una solución específica, ¿qué constituyen? La limitación de la filosofía, la base de la ciencia, una hipótesis de la filosofía, el universo del incomprensible, el objeto de estudio de la filosofía. ¿Cuál será? Las cuestiones, los problemas que no aceptan una solución específica, o sea que no hay una solución clara, concisa. Recordemos que solamente las que tienen una solución específica, clara, objetiva, son las ciencias. Las cuestiones que no aceptan esta solución específica, ¿cuáles serían? ¿Qué constituirían? La base de la ciencia, obviamente que no. La limitación de la filosofía tampoco. El universo incomprensible tampoco. Podría ser entonces el objeto de estudio de la filosofía. Muy bien. No podemos decir también una hipótesis porque no sería algo claro, ¿no? Recordemos eso también. ¿Cuál sería el título más apropiado aquí para este texto, para lo que acabamos de leer? Un ratito, por favor, voy a tomar otro screen porque ha salido una imagen ahí que no estaba pues precisada. Un momento. Y ya tenemos las respuestas también. A ver, vamos a tomar nuevamente el screen. Pregunta 17. ¿Cuál sería el título más apropiado para el fragmento? Desarrollo del conocimiento científico, decadencia del conocimiento filosófico, decadencia, hay que tener bastante cuidado en esa palabra, limitaciones del conocimiento científico, apariencia de la incertidumbre filosófica o naturaleza del campo de acción de la filosofía. Obviamente estamos todos de acuerdo con que sería la letra E. Muy bien, la letra E. Estamos hablando de la naturaleza del campo de acción de lo que sería el objeto de estudio de la filosofía. Perfecto. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente y última, ¿no? Última, pues en ese caso el texto 5 nos dice hay una gran unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias, un literato. ¿Bien?
Hay una gran unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias que mucho tiene que ver con la lentitud e interioridad de su elaboración. Es como un proceso de la naturaleza, como esas lentas fecundaciones de los lagartos y los quelonios. Dentro de él crecía vegetalmente una conciencia y una visión del mundo, determinadas por el extraordinario medio cultural de su formación. La sensibilidad lo detiene y lo hace madurar dentro del mundo mestizo que lo rodea. Ya no se escapará de él nunca más. Otros antes se extraviaron por los alrededores españoles o franceses que lo ostentaban, con el prestigio de sus modelos. La condición mestiza de su cultura era ciertamente como un hecho biológico, pero que cada día se hacía más consciente en él. Lo que había recibido de niño, lo que había entrado en su ser por todos los sentidos en los años de la infancia y la adolescencia, crecía dentro de él. Los cataclismos y rupturas extrañas, apariciones y herencias, todo un fabuloso mundo que estaba en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción con ella. En cierto sentido, toda su obra, como toda obra auténtica, es autobiográfica. Es decir, que escribe desde su propia experiencia todos los sucesos que le han pues suscitado a lo largo de su vida. Su escritura tan rica no es sino la revelación lenta y continua. Ya, un momento, por favor, lenta y continua del mundo mágico y contradictorio que lo había rodeado en su Guatemala natal. Entonces nos están diciendo también de dónde es este señor, ¿no? Vamos a ver un momento. Ya. Bien, aquí estamos hablando precisamente de lo que serán pues las obras de Miguel Ángel Asturias, cómo es que él se desenvuelve en la literatura, cuál es su visión, cómo es que la cultura de su condición mestiza influye mucho en sus escritos, lo que él ha sido de niño, cómo ha estado pues en los primeros años de vida, de su infancia, adolescencia, las rupturas, los cataclismos, es decir, todo lo que había acontecido en su vida. Todo un fabuloso mundo que estaba en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción con ella, se acoplaron, pues, ¿no? Bien, entonces estamos hablando de las obras literarias de Miguel Ángel Asturias. Vamos a seguir. Aquí, con esta preguntita, a ver, un momento, disculpen. Ahora sí, vamos a tomar un screen para poder resolver esta última parte de la actividad. Bien. El título del fragmento es, nos dice, ¿no? Vamos a resolver esto. El título del fragmento es, a ver, El mundo mestizo de Asturias, la sensibilidad étnica de Asturias, la influencia literaria de Asturias, características de la obra de Asturias, biografía de Miguel Ángel Asturias. ¿Nos está dando la biografía? No, ¿verdad? No nos está diciendo nació en tal, tal, tal. No, no nos está diciendo estudió, sus padres fueron. No, no hay biografía ahí. Características, nos está diciendo las características de sus obras son que tiene pues influencia del postmodernismo literario, eh, presenta pues un lenguaje culto. No nos está diciendo tampoco eso. La influencia literaria de Asturias, sí, aquí sí. La influencia literaria, porque nos está diciendo qué ha influido en sus obras, su infancia, las peripecias que ha vivido, las experiencias que ha tenido de niño, de adolescente. Entonces, allí sí, ahí sí hay pues la respuesta correcta, ¿no? La letra C. Número 19. La gran unidad temática en la obra de Asturias se debe. ¿A qué se debe esta gran unidad temática? La no influencia española y francesa, lo paulatino e íntimo de su elaboración, su visión del mundo español y francés, la contradicción que predominaba en ella, la conservación de ciertas costumbres europeas. Si te das cuenta y has prestado atención a lo que yo he estado, pues, digamos que contando, relatando en ese texto, allí nos hablaba de una palabra clave. Miren, aquí se los comparto para que ustedes también tengan conocimiento de ella. Un momento, y ahí nos dice, ¿no? ¿Cuál es entonces esta unidad temática que, digamos, que hace que este mundo fabuloso se forme en uno? Dice, todo mundo fabuloso
que estaba en gran parte fuera de la literatura y casi en contradicción con ella. Allí ya tenemos la palabra clave. Ahí ya tenemos la palabra clave. Nos dice la contradicción que predominaba en ella. Obviamente, de allí se rige pues la unidad temática de los textos o de las obras de Miguel Ángel Asturias. Con mayor probabilidad el autor es, ¿qué será? Literato, sociólogo, filósofo, crítico literario, etnólogo. A ver, ¿qué será? ¿Qué tipo de profesión pues manifiesta el autor de acuerdo a sus obras? Obviamente que es literato, pues, ¿no? Es un literato. Está hablando pues de sus obras literarias, obviamente es literato. ¿Qué tipo de texto es por la ubicación de la idea principal? Ya aquí. Tenemos que analizarlo, ¿no? A ver. Nuevamente volvemos. ¿Dónde está la idea principal de la obra de Asturias? Nos dice, hay una gran unidad temática en la obra extensa de Miguel Ángel Asturias que mucho tiene que ver con la lentitud e inferioridad de su elaboración, interioridad, perdón. Aquí estaría entonces, pues, el corazón del texto, ¿no? Se está hablando de ¿qué? De la gran unidad temática de las obras de Miguel Ángel Asturias. Y si está al inicio, pues, la idea principal, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de texto es? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tipo de texto es cuando la idea principal está al inicio? Se llama analizante. Muy bien, analizante. ¿Bien? Y nos dice por último, ya para terminar, la pregunta 22, en cuanto a la temática, o sea, el tema central, el tema principal, el tema del texto. La obra de Asturias puede calificarse de, aquí también está muy fácil, supongo que ustedes también lo han inferido, mítica, filosófica, contradictoria, expresionista o autobiográfica. ¿Cómo son las obras de Asturias, según lo que también nos habían dicho en la última parte a modo de conclusión? Obviamente, muy bien, son obras de tipo autobiográfica. Excelente. Muy bien, entonces hemos terminado hasta aquí el libro. Si se dan cuenta, hemos resuelto todas las preguntas. Hemos hecho pues un backup de todo. Ahora pues vamos al libro de ustedes. ¿Cuál es su tarea? Su tarea es la siguiente, ¿no? Hemos realizado pues estas... Un ratito, por favor. Ahí están los textos que hemos revisado. ¿Listo? Aquí está. Se me pasó esa partecita. Ahí están los textos que hemos realizado un momento el día de hoy, que hemos hecho hasta aquí. Texto 5, página 24. Hay una gran unidad temática, Miguel Ángel Asturias, ¿ves? Y ahí está. Hemos resuelto hasta acá. No sé si está viendo lo que estoy compartiendo. Sí, sí está viendo. ¿Cuál es su tarea? La página 24. Tarea domiciliaria. Dice acá hay un texto 1. Tarea domiciliaria número 3. Texto 2. También tienes tus preguntas y respuestas que tienes que hacer. Y tu crucigrama. ¿Bien? Hasta ahí sería pues tu tarea del día de hoy. Luego ya seguiremos con ese tema. Bien, entonces hasta aquí sería todo. Muchas gracias, chicos, por compartir el día de hoy conmigo. Recuerden que su tarea es hasta el crucigrama que después será evaluado. Muy bien, nos vemos. Cuídense mucho. Gracias.